llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petrovsky, que como siempre viene cargadoski. Hoy se cumplen 661 días del gobierno del cambio, hoy 29 de mayo del 2024. Y vamos a empezar este Noti Petrovsky con un tema que ya venimos tocando desde hace bastante tiempo. Hemos tocado, no solo yo, muchos de ustedes también a través de sus comentarios nos han manifestado lo que les parece. Y me refiero al programa, un programa por parte de Gustavo Petro. Ese programa que estamos pidiendo, que incluso también leímos en una columna de Lucero Martínez Casap que hablaba también de lo mismo. Incluso decía, presidente, díganos la verdad. Eso es lo que nosotros queremos. Y lo digo, siempre desde el máximo respeto. Aquí no estamos imponiendo nada ni no. Solamente lo que queremos es que las cosas salgan bien. Y sabemos que se están haciendo bien. Entonces por eso nos duele que los medios, criticado incluso por el mismo Gustavo Petro, en un tema tan importante, bueno, ya sabemos cómo es el actuar de ellos, ¿no? Pero vamos a tocar tres temas muy importantes que me parecen a mí, y volvemos a tocar el tema, que merecen una alocución. Un análisis de los medios mediocre en cuanto a cifras, datos, que sabemos también lo importante que son los datos para Gustavo Petro. Ayer Gustavo Petro estaba en el lanzamiento del Fondo de Investigación Científica para la Transición Energética. Un encuentro que se presentó y él de entrada habló, y yo estaba viéndolo y estaba recopilando material después de haber subido el último video que subimos. Incluso en ese video hablábamos de un tema que era, aquí lo tengo yo anotado, la situación fiscal deficitaria del país, ¿no? Un tema grave, un tema delicado, un tema con el que están atacando también a Gustavo Petro. Se tocaron tres puntos importantes en esas palabras que digo yo que merecen una alocución. La forma como las pronunció parecía que estuviera en una locución. Entonces, ¿por qué no condensar este video y pasarlo, esta presentación de Gustavo Petro, y transmitirlo a nivel nacional? ¿Por qué? Porque es que se tocan temas bastante importantes y temas económicos, que son los fuertes de Gustavo Petro. Como lo digo, el propio Gustavo Petro dijo, ese análisis de medios tan mediocre. ¿Y temas cuáles son los temas? Pues nada más ni nada menos que el tema de las exportaciones, el tema de la inversión extranjera y el tema de que cae la tributación en Colombia de grandes contribuyentes. ¿No les parece a ustedes que esto merecería una locución? Y repito, desde el máximo respeto, porque son tres temas con los que están atacando al gobierno. Temas que son base y son pues el fuerte de nuestro presidente Gustavo Petro. Entonces, volvemos con el tema. Necesitamos una locución, queremos que el presidente nos diga y nos cuente a todos. Con esas palabras, en no más de 30 minutos, se puede hacer y aquí entonces volvemos a la forma de como le tocó a AMLO, enfrentar a esa prensa nefasta. Y entonces en Colombia, ¿qué? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos quedamos quietos? ¿Esperamos que todo esto siga avanzando y la gente creyendo que las cosas van de mal en peor? Entonces, lo que traigo acá condensado en este video fue de la presentación de ayer en ese lanzamiento del Fondo de Investigación Científica para la Transición Energética, los puntos importantes que tocó, que él mismo lo dice. Entonces, primero que todo, vamos a tocar el primer tema que tiene que ver con las exportaciones. ¿Cuáles son los datos que están dando los medios? ¿Cuáles son los datos que le están mostrando a la gente? Datos que no son reales. Porque nuestras exportaciones, resulta que acá lo tengo anotado, el 60% de nuestras exportaciones están basadas en combustibles fósiles. Es obvio que esto baje, pero no analizan que otras exportaciones están subiendo. Como por ejemplo, hay una posibilidad grandísima de exportar energía. Frutas y todo eso aparte, ¿no? Que se han dado datos importantes en el crecimiento de la agricultura, sin contar el café. Es un dato muy importante. Esos datos no los dicen. Y son los datos que se prometieron en campaña. Entonces, ¿cómo no va a merecer esto que el país lo sepa? Vamos a escuchar la primera parte de las palabras de Gustavo Petro, que tiene que ver con el tema de las exportaciones. Escúchenlo con atención, porque es obvio y es básico lo que está diciendo, y ahora pues lo complementamos con más daticos. Vamos a escuchar a Gustavo Petro. Hay una serie de noticias que han aparecido con sus grandes titulares en los últimos días de tipo económico que me han llamado la atención por la estridencia que comunica y la falta de análisis que contienen.
Por ejemplo, hace algunos días se anunciaba a grandes titulares cómo las exportaciones caen en Colombia. Porcentajes, etcétera, respecto al año pasado. Obviamente no es una buena noticia que caigan las exportaciones, pero no había un análisis del por qué. Y resulta que el 60% de las exportaciones de Colombia está representado por exportaciones de lo que yo llamo los combustibles fósiles, la economía fósil, el carbón y el petróleo. Y no analizaba bajo ese titular la comunicación a la sociedad colombiana el que bajaba estruendosamente el carbón y subían las exportaciones que llaman no tradicionales, que no son las del petróleo ni las del carbón. Y entonces, ¿es negativa la noticia? Claro, la intención mediática es decir sí, pero si uno oculta un tanto ese mundo de la exportación, la noticia en cambio es positiva. No porque no debieran crecer, obviamente que deberían crecer, sino porque allí hay la desaparición de algo viejo y la aparición de algo nuevo. ¿Qué desaparece? Algo que yo dije hace mucho tiempo. Burlas ocasionó por doquier cuando se comparó un barril de petróleo con un barril de aguacates en alguna universidad en Nueva York, en los Estados Unidos. Los estudiantes colombianos en la Universidad de Nueva York se burlaron porque eran partidarios del otro candidato, que era el presidente Duque, a la postre elegido en esa ocasión. Pero hoy podemos decir que en las exportaciones de Colombia hay esa transición, exactamente. Y en el peor de los productos, que es carbón, el precio internacional del carbón cayó a la mitad entre el año pasado y hoy. Por eso caen las exportaciones. Y no solamente cae el precio internacional, sino que cayó nuestra cantidad de pesos intercambiados por dólares desde el año pasado a hoy, de 4.700 a 3.900 más o menos. Luego, cualquier exportación de una tonelada de carbón no solamente se afecta porque cae su precio, sino porque cae la tasa de cambio. Se derrumbó el carbón en Colombia. Era previsible, porque hay un tercer factor aún que no analiza el medio, pero que es supremamente importante. No solamente cae el precio, no solamente cae la tasa de cambio, sino cae la cantidad demandada por carbón colombiano. 3 factores en contra. Y esa caída internacional de la demanda por carbón, más débilmente por petróleo, tiene que ver con lo que ustedes han dicho. Ni más ni menos. Es que el mundo está haciendo una transición energética. ¿Sí se dieron cuenta la forma como comenzó a dirigirse, comenzó esta intervención? Hay una serie de noticias falsas que están circulando en medios, noticias de carácter económico, que hacen un análisis mediocre. Eso merece una locución. Y vea el primer punto, ¿no? Lo que tiene que ver con las exportaciones. Claro, caen las exportaciones porque el 60% de nuestras exportaciones están basadas en esa economía fósil, en combustibles fósiles. Entonces el mundo está cambiando. ¿Y qué pretenden entonces? Que en Colombia que sigan. ¿A quién les van a vender carbón más adelante? ¿A quién le van a vender petróleo? Aquí, en Europa, cada vez más los coches, los carros eléctricos, buses eléctricos, todo está girando hacia esa transformación del país, del mundo. Y aquí en España están en una campaña fuerte. Paneles solares también. El gobierno está subsidiando la postura de los paneles solares en las casas, en los edificios. Ya los vemos en muchas casas, en diferentes sectores de la ciudad. Se ven sectores populares, sectores no populares, en todos se ve ya paneles solares en muchas casas. Muchos hoteles también, hoteles pequeños, tienen sus paneles solares arriba para el agua, para todo lo que tiene que ver con la electricidad del establecimiento. Y el Estado lo financia, el Estado lo subsidia. Entonces, el mundo se está transformando.
¿Y qué pretenden entonces que en Colombia? Que sigamos dependiendo de esas economías fósiles y que no se busquen otras alternativas. Eso es lo que esta derecha nefasta, así piensan manejar el país. Así es que han manejado el país como una finca, como siempre hemos tocado ese término. A Gustavo Petro le escuchamos decir también entonces que hablaba de lo del precio del carbón, ¿no? La caída del carbón a nivel mundial. Pues nos fuimos a mirar y es fácil, sin esos periodistas, ¿no? Que sacan esas noticias. Pues se van y dicen caída del precio del carbón en el mundo. Listo, 2023. Y salen artículos como este que tengo yo acá. Es de Euronews. Un informe revela un desplome sin precedentes en la producción eléctrica de carbón y gas en la Unión Europea en 2023. Se espera que la demanda en Europa vuelva a aumentar pronto, a medida que despegue la electrificación mediante bombas de calor y vehículos eléctricos. El año pasado, por primera vez en la historia, la electricidad europea procedió más de la energía eólica que del gas fósil. Así se desprende del último informe anual del Grupo de Reflexión sobre Energías Limpias, ENBER, lleno de estadísticas positivas sobre la transición energética en la Unión Europea. ¿Con qué palabra terminó Gustavo Petro? El mundo está avanzando hacia esa transición energética. La energía eólica y la solar produjeron la cifra récord del 27% de la electricidad del bloque en 2023, por encima de la cuarta parte por primera vez. Por su parte, el carbón y el gas cayeron en picado. Aquí lo dice, vea. El carbón y el gas cayeron en picado. El primero alcanzó su nivel más bajo, carbón, con solo el 12% de la electricidad generada en la Unión Europea. Entonces, lo que dice Gustavo Petro es totalmente cierto. Pero el análisis de los medios no lo van a decir, ¿no? Simplemente continúan vendiendo esta imagen, ¿no? De que es el gobierno. ¡Vean! Y lo viene diciendo desde hace ¿cuánto? Y aquí lo vemos. Cada día más. Carros eléctricos aquí, carros eléctricos allá. En fin, taxis por montones eléctricos. Buses eléctricos. Que tengo que salirme a la calle y mostrarles también un día eso. Ya he dicho varias veces que tengo que salirme a la calle. Pero sí, eso es lo que tengo que hacer también para mostrarles que no es cháchara la que habla Gustavo Petro. Y que es algo que está pasando en el mundo. Hablaba con una chica de Noruega. Y en Noruega también están en esa todo eléctrico. Todo eléctrico. Es uno de los primeros países que ha puesto esto como ley. Entonces, ¿a quién carajos le van a vender carbón? ¿Ah? Aparte de la destrucción del planeta, ¿a quién se lo van a vender? El sector eléctrico de la Unión Europea se encuentra en medio de un cambio monumental, afirma Sarah Brown, directora del programa europeo de ENBER. Los combustibles fósiles están desempeñando un papel menor que nunca, a medida que se vislumbra un sistema con la energía eólica y solar como columna vertebral. Y la potencia que tenemos allá en Colombia. ¿Ah? Como me decía la mujer de Noruega, ya quisiéramos tener nosotros el clima que ustedes tienen. La caída de la demanda de electricidad también contribuyó al desplome sin precedentes de la generación de carbón y gas, según los analistas, ya que la crisis energética sigue comprimiendo la demanda, con la noticia de que la Unión Europea se fijará como objetivo una reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta 2040. ¿Qué país lidera esta revolución eólica? Depende de cómo se mida, pero hay varios en cabeza. El 58% de la electricidad de Dinamarca procede de turbinas. Alemania genera la mayor cantidad de energía eólica, 141, y Suecia produce la mayor cantidad per cápita. Alemania también registró el mayor aumento de generación eólica, seguida de Francia y los Países Bajos. La Unión Europea lideró el año pasado en la COP28 un gran impulso para que el mundo se comprometiera a eliminar progresivamente los combustibles fósiles, señala Peter de Poos, director del programa del Grupo de Reflexión E3G. Estos datos sobre el mercado eléctrico de 2023 demuestran que no se trataba de meras palabras, ya que la Unión Europea está realizando progresos muy significativos en su propio país para pasar a un sistema eléctrico sin combustibles fósiles, con energías renovables baratas que eliminen la demanda de carbón y de gas de forma permanente.
La generación de carbón cayó un 26% en 2023, una cifra récord. Este descenso no se tradujo en un aumento del gas, que también cayó en un 15%, la mayor reducción anual desde al menos 1990. Ahí están los datos, simplemente tecleando en Google, caída del precio del carbón, a ver si es verdad la paja, la cháchara que está diciendo este señor allá, este presidente. Pues ahí está clarísimo, y como esto hay varios artículos, muchos. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Tiene razón o no tiene razón el presidente? Entonces los datos son falsos, ¿no? Son datos que no son reales. Porque obvio que va a caer, si es que cayó en todo el mundo. Pero no muestran las otras cosas que se están haciendo. No, ¿cierto? Entonces, ¿merece o no merece una locución estas palabras? Para nosotros sí, clarísimamente sí. Listo, primer tema. Vean el segundo tema y sigamos viendo y escuchando, analizando la forma como Gustavo Petro se está expresando. Como hace ese mensaje, ¿no? Entonces, primera, exportaciones. Vamos con el segundo tema, la inversión extranjera. Y pues escuchemos a Gustavo Petro. Inversión extranjera. Dice el titular, por primera vez cae la inversión extranjera en Colombia desde hace no sé cuántos años. Nosotros la hemos venido haciendo subir, pero el mes pasado cayó un poquito. Y analizando la estadística nuevamente, cae la inversión extranjera porque la mayor parte de nuestra inversión extranjera era capitales que venían a invertir en el petróleo, en el carbón, a reponer maquinarias, incluso a pagar los impuestos, que ahora ya no van a pagar, en virtud de una sentencia de la Corte, así que esa plata se la van a llevar. No va a estar aquí en Colombia, ni en el Estado. Esa estadística ocultó en el análisis el que la inversión extranjera cae por una parte, pero crece por la otra. Que hubo un récord en crecimiento de la inversión directa extranjera en asuntos que no tienen que ver ni con el petróleo, ni con el carbón, ni con el gas. Es lo que esperamos nosotros. Que esa inversión destinada más a las energías limpias, a la transición energética, a la producción, crezca mucho más y en cambio que las inversiones extranjeras en capital fósil caigan incluso a cero. No hizo el análisis la prensa al respecto, pero es una noticia positiva porque tenemos ya dos elementos de crecimiento que tienen que ver con lo que le propuso el gobierno a la sociedad colombiana. Crecer exportaciones y cambiar la matriz exportadora por mercancías que tengan que ver con la producción real y que se separen del carbón y del petróleo. Es decir, pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Está escrito en nuestro programa de gobierno. Y en el segundo aspecto, respecto a la inversión extranjera, de la que se dice que nosotros la espantamos porque somos de izquierda y progresistas, pues resulta que está aconteciendo también algo que nosotros indicamos en la campaña electoral. Es que crezca la inversión extranjera en producción y en transición energética y baje en el capital fósil. Ya no debería haber inversión extranjera en capital fósil en el mundo si queremos salvar la vida y entre ellas la existencia humana en el planeta. Hay otro punto, ¿no? La inversión extranjera, un análisis mediocre por parte de los medios y eso es lo que le cuentan a la gente. Dice Gustavo Petro que la inversión, pues obviamente que la mayor parte de la inversión extranjera ha caído, es algo que se espera y que se quiere y que es algo que nos hablaron y que nos prometieron en campaña. Entonces que la inversión extranjera, pues obviamente la inversión extranjera, la gran cantidad de inversión en nuestro país es dependiendo en los combustibles fósiles, en petróleo y en carbón. Entonces viene toda una cadena, ¿no? Reducción en el mundo del uso de los combustibles fósiles, reducción en la inversión extranjera porque la gente se da cuenta, dice, no, pues ya tenemos que buscar esas otras formas de inversión. Y también puede ser en Colombia, pero entonces ya con energías limpias. Eso no lo dice la estadística. Y sabemos que muchos países del mundo tienen los ojos puestos en Colombia.
como potencia mundial de la vida. Pero eso no lo cuentan. Entonces ahí lo dice Gustavo Petro. ¿Merece o no merece alocución? Con esas palabras sencillas, sin tanto tecnicismo. Así. Repetimos con el mayor respeto, ¿no? Impuestos que no pagan y la plata ya se la llevaron. O sea, la plata ni siquiera va a quedar en el Estado, se llevan la plata y listo. ¿Gracias a quién? A la Corte Constitucional. Y respecto a eso, pues Gustavo Petro, aquí lo tenemos. La Corte Constitucional ha expresado que no hay impacto fiscal en reducir cada año los ingresos de la nación en 6 billones de pesos. No lo hay, eso no pasa nada. Argumentando que el ministro Bonilla no fue capaz de demostrar el impacto fiscal de esa caída, de esa reducción. Precisamente, cuando la deuda pública eleva su cobro en 30 billones de pesos al año, simples matemáticas indican la situación fiscal del país y es contraria a la decisión. Y por otra parte, lo que se está presentando con la decisión que respetamos y no compartimos es un regalo de las regalías, pero a las multinacionales del carbón. ¡Qué belleza! El sistema de regalías del carbón muere así. En mi opinión, ha llegado a su final. Quizás era mejor adelantar su fin. De 4.5 billones que pagaban las grandes carboneras en impuesto de renta entre enero y abril del 2023, ahora pagan 1.5 billones. Hoy es el daño que dejan en las comunidades que el dinero que recibe la nación. Hoy es más el daño que dejan en las comunidades que el dinero que recibe la nación. Es más el daño en el agua y la niñez de La Guajira que lo que recibe la nación. ¿Y esta corte qué? Vea esa palabra, vea esa frase. Es más el daño en el agua y la niñez de La Guajira que lo que recibe la nación. Cita a José Antonio Campo. Bueno, a mí este señor se me salió, la verdad, después de ver ese apoyo a Israel. Lo cita Gustavo Petro, dice: manifiesto nuevamente mi desacuerdo con la Corte Constitucional sobre sus fallos sobre regalías. Como los recursos naturales son propiedad de la nación, las regalías son el equivalente a un dividendo que recibe la nación y no un costo de producción de las empresas. Y no tiene sentido señalar ahora que casi 7 billones de recursos que hay que devolver a las empresas no generan un impacto fiscal para el gobierno nacional. ¿Ah? Esto lo dice José Antonio Ocampo. Recordamos entonces también el post de Wilson Arias, que ayer lo vimos en un video. Ganaron las multinacionales mineras y petroleras, dejarán de pagar el Estado 6.7 billones de pesos en impuestos. Con la Procuraduría tumbaron el artículo que no les permitía deducir impuestos de renta con regalías. Muy lamentable para el país y las finanzas. Y no pasa absolutamente nada. ¿Qué tal el billete? Y que no tiene impacto fiscal. 6.7 billones. Increíble. Pero bueno, Gustavo Petro también, antes de pasar al siguiente tema, que es el tercer tema que tocó y que decimos y seguimos repitiendo con el mayor respeto, que merecía una alocución. El tema del tercero es que cae la tributación en Colombia de los grandes contribuyentes. Al respecto, Gustavo Petro había posteado lo siguiente: hasta el mes de abril, la recaudación del impuesto de renta de grandes contribuyentes pasó de más de 12 billones del año 2023 a 4.5 billones en el año 2024. Vaya reducción, de 12 billones a 4.5 billones. Algo así como casi cerca de 8 billones, ¿no? Lo que más bajó en la recaudación de renta fue la originada por la extracción de carbón, que pasó de 5 billones de impuestos de renta en el 2022 a 1.5 billones en el 2023. En menor medida también bajó el recaudo de impuesto de renta en la extracción petrolera. Cita un artículo del Tiempo que dice: atención, Corte negó incidente de impacto fiscal promovido por Minhacienda, cerramos acá, sobre fallo de deducción de regalías. Entonces, eso lo postea Gustavo Petro, cita este artículo del Tiempo, pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Gustavo Petro en esas palabras que decimos y volvemos y lo repetimos que merecían una alocución? Pues escuchemos lo que referente al tercer tema. Cae la tributación en Colombia de los grandes contribuyentes. Pasamos a otro tercer titular, ayer nomás, creo, antes de ayer. Se cae la tributación en Colombia en un aspecto: tributación de los grandes contribuyentes.
Los grandes contribuyentes en Colombia explican una buena parte de los ingresos del Estado, ingresos tributarios. Esa tributación es de más o menos unas 50 y pico empresas o personas que por la magnitud de la tributación que hace cada una se le denomina grandes contribuyentes. No puedo dar los datos por persona, está prohibido, es información reservada, pero quise hacerlos de manera agrupada. El volumen total es preocupante, a mí me preocupó, porque de 12 billones que se recaudó hacia el mes de abril, primeros meses del año pasado, se recaudó aproximadamente 12 billones de pesos. En ese mismo periodo, pero en este año, esa misma cantidad de recaudo está en 4.5 billones. Una caída que en términos de billones puede desordenar completamente las cuentas nacionales. El cálculo de ingresos totales versus el cálculo de gastos totales, que en un gobierno son datos fundamentales. Me puse a analizar por qué. Al principio dije, le hicieron caso a alguien por ahí que dijo que no pagara impuestos. Y pedí desagregadamente por carboneras, por petroleras, por el sistema financiero bancario, por industria, la caída para ver si eso obedecía a una realidad general o algún sector tenía una responsabilidad particular en un desplome tan abultado del recaudo. Pues lo que encontramos, de acuerdo a las cifras que tenemos, es que efectivamente es general, pero no igual en todos los grupos de grandes contribuyentes, sino que el grupo de mayor impacto en la caída del recaudo nacional son las carboneras. Y nuevamente, ¿y por qué? El impuesto de renta que pagan las carboneras se desploma, porque el precio internacional del carbón bajó a la mitad, de 200 y pico dólares a 100 y pico, porque la tasa de cambio pasó de 4.700 pesos por dólar a 3.900 pesos por dólar en el mismo periodo, y porque la demanda por carbón que hace el mundo disminuyó para el carbón colombiano. Perdimos los impuestos. Encima hay una sentencia de la Corte Constitucional que les devuelve lo que habíamos logrado en la reforma tributaria, así que cuando hagamos el balance, el sector del carbón en Colombia abre huecos inmensos, quita el agua a la niñez guajira y del norte, provoca un desastre ambiental y les estamos pagando por sacar el carbón. Esa es la realidad del hoy. Y todavía hay otra estadística que salió en público que me parece importante que también la analicemos, el Producto Interno Bruto, que como saben tiene un pequeño crecimiento muy parecido a lo que sucede en el mundo, 0,7% de un año al otro comparado a la fecha del mes de abril, creo que fue el que salió. Pero no se hace el análisis por sectores. Y incluso aquí se podría citar a Mazzucato, que usted lo que el compañero investigador citó. Mazzucato dice algo que ya decía la economía política en el siglo XIX, y es que la riqueza no nace de todas las cuentas nacionales, ni el valor agregado está en todas las cuentas nacionales como falsamente se dice, desde otra perspectiva teórica, son indicadores internacionales. El valor agregado y la riqueza se produce, es decir, nace de la producción, nace del trabajo. Y cuando uno coge las cuentas nacionales siempre hay que dividir en dónde nace la riqueza y en dónde solo hay transferencias de riqueza. Mazzucato. Transferencias de riqueza y en el sistema financiero. Ahí no se genera riqueza. Transferencias de riqueza y en el comercio. Ahí no se genera riqueza, se transfiere. Podríamos hacer un listado de transferencias. Difícil trazar la línea
cuando se habla de industria, porque se entendía que generación de riquezas en la transformación y producción de bienes materiales, pero cada vez producimos menos bienes materiales y más bienes inmateriales que no pesan, no se sienten, no huelen, son matemática pura. Y entonces esa línea, otro día discutimos del tema, pero en líneas generales lo que está creciendo en Colombia es producción y básicamente la agraria, promesa que hizo también este gobierno. Un dato casi espectacular, la producción agraria sin café crece 9,3% de un año al otro. Y esa cifra no la veíamos hace muchísimo tiempo, por lo menos desde que yo soy niño no existía. Y la producción minera, y ahí se subdivide minero-energética, decrece carbón otra vez. Y entonces tienes unas cosas que crecen, otras que decrecen, al final el balance es casi neutro, estancamiento económico, que es cierto, pero con unos motores que empiezan a prender, que son los que queremos que prendan: la producción minera, la agroindustria, la industria, el turismo, la inversión extranjera traída hacia esos sectores, y básicamente a partir de una transición hacia energías limpias y a una descarbonización de la economía, palabreja que tenemos que popularizar. Son los datos. Esos eran entonces los temas que traíamos agrupados, que decimos que merecen una alocución, y porque son bastante importantes. Vieron ustedes cómo todo depende del carbón, ¿no? Cómo nuestra economía dependía de ese mineral. Y ahora que el mundo ya no piensa utilizarlo más, pues algo hay que hacer, ¿no? O nos quedamos vendiendo lo mismo. Es una reflexión, es un análisis que hace Gustavo Petro, corto, como lo vimos en videos de a 3 minutos cada tanda. El último sí fue un poco más largo, pero entendemos todos, se explica todo, lo que dicen. Si no lo quieren creer, entonces se van a Google y miran, a ver si es verdad que está cayendo el carbón, a ver si es que tanto que viajan por el extranjero, supuestamente esos tecnócratas, y es que, ¿qué es lo que ven cuando salen del país? ¿Qué es lo que ven? ¿No ven esa transición que se está dando en el mundo? ¿No la ven? Y aún así llegan allá a hablar basura, y en esos medios también a hablar basura, que muchas veces acompañan a Gustavo Petro en el avión presidencial, en la COP26 y tal, y después salen a hablar lo que no es, con un simple... Es que ni siquiera un análisis, o sea, es fácil llegar y mirar, a ver qué es lo que dice este. Pero no, eso es mucho para esa gente, ¿no es cierto? Lo importante es eso, es vender que el país está de cabeza, y no se dan cuenta que el país está... al país, a la economía del país le está ocurriendo lo que le está ocurriendo a las economías del mundo, que están presentando esa transición energética, y que por otro lado se están prendiendo unos motores. Utilicemos la palabra que usa Gustavo Petro. Otros motores de producción. Datos como lo que está dando la reforma agraria. Por primera vez, sin contar el café, se está dando un incremento en esa producción. Datos históricos que dice Gustavo Petro que no los recordaba desde niño. Que no se contara con el café y que en esa estadística no estuviera el café. El café tiene que, otra vez, claro que sí, pero que no se contara en esa estadística, que no aparezca el café. Y que aún así se está dando un crecimiento de esa productividad para el país, todo lo que estamos viendo con la reforma agraria. Esos son los motores que se están prendiendo. Pero eso no conviene decirlo, ¿no? ¿Eso qué le vamos a decir a la gente? Metámosle a la gente que es que el Petro, el guerrillero, acabó con el país. Increíble, ¿no? Tengo unas ñapitas, pues todavía no vamos a cerrar el video. La ñapita las vamos a dejar entonces para sí, porque es que pensaba meterlas ahora, que también tiene que ver con lo que habló Gustavo Petro, pero entonces no, las vamos a dejar al final. Y vamos a tocar otro tema que es bastante importante y pues que ha generado en las últimas horas también
una respuesta de Gustavo Petro y pues como siempre ataques y ataques y ataques y lo típico. ¿A qué nos referimos entonces? Ahora vamos a pasar a este tema que tiene que ver con una propuesta de reelección que dice la senadora Isa Zuleta que viene de las comunidades. Respecto a esto no hay que irse a las comunidades, lo hemos pedido todos. Yo creo que no haya una persona que, sabiendo de antemano que Gustavo Petro ha dicho que no va a reelegirse, pero no creo que haya una persona de todos esos 11 millones y medio que votamos por él, no creo que haya una persona que diga, bueno, de pronto sí, no sé. Pero un alto porcentaje queremos que Gustavo Petro continúe. Eso no lo vamos a callar. Que sabemos cuál es la posición de Gustavo Petro, por supuesto, y la respetamos, por supuesto, lo ha dicho desde siempre. Lo ha dicho desde siempre. Entonces tenemos que recurrir pues a otros líderes, a otros liderazgos progresistas para continuar con este sueño progresista. Pero que entre nosotros querramos es que siga Gustavo Petro otros 4 años mientras se afianza todos esos nuevos liderazgos. Porque creemos que todo esto que se está avanzando no se puede cortar. Y no decimos que se vaya a cortar con otro presidente progresista, no. Pero es que la cancha que tiene Gustavo Petro en eso, Ave María, eso no lo conseguimos en ninguna parte. Por más grandes liderazgos que hay, que por supuesto que sí, y válidos todos. Pero Gustavo Petro en eso lleva una gran ventaja. Entonces, pues, salió la idea de la reelección del presidente. También escuchamos muchos, yo hago lo que el pueblo diga, yo llego hasta donde el pueblo diga. Y en ese caso, entonces, pues yo también pensé acá y una vez le comenté al amigo Hernán Riaño, le dije, oiga, y entonces si el pueblo dice, queremos otros 4 años, ¿qué hace Gustavo Petro? Ya lo ha dicho. Pero entonces ha generado una polémica, algo que me parece a mí que es que no tiene que salir de las comunidades. Obviamente también en las comunidades lo han pedido, pues con más veras allá, que lo han visto, que han sentido ese cambio. Entonces esto generó una polémica, ¿no? Entonces vamos acá a RTBC Noticias. Dice acá que la propuesta de reelección del presidente Petro viene de las comunidades. Isabel Zuleta, la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, aclaró que la propuesta de reelección del presidente Gustavo Petro llegó por parte de las comunidades y activistas. El partido Pacto Histórico y el mismo mandatario no han apoyado esta propuesta que dio que hablar en medio de las reformas sociales del gobierno. Pero si es que lo ha gritado la gente, se lo grita cada vez que va por allá en los territorios, también lo vemos. Vaya a los barrios populares, en la ciudad, en todo lado, todo el mundo. ¡Reelección! Claro, claro que sí, claro que sí. Respetamos que no se preste esto para malas interpretaciones. Lo he dicho desde antes, soy, y como todos ustedes, hincha de que continúe Gustavo Petro. Respetamos su decisión y entonces pues vamos buscando más liderazgos. Entonces ahí aparece el nombre de Carolina Corcho, aparece el nombre del ministro Velázquez, en fin. Hasta Mr. Tax lo vi también por ahí con la banda presidencial. Nuevos liderazgos, sí, claro, hay muchos y que valen la pena. Por supuesto, también mujeres como Aurora Vergara, que me encanta. Hay muchos grandes liderazgos. Entonces, pues, eso es la polémica que se ha suscitado. Entonces, como siempre, armando una alaraca. Aquí escribe la periodista María Fernanda Vargas para RTBC Noticias. Y entonces, ¿Gustavo Petro qué hizo? Pues Gustavo Petro dice que no le interesa para nada la reelección. Con el dolor del alma lo tenemos que escuchar y decir, no me interesa para nada la reelección. Y envía este post. A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. Ojo con esto, ¿no? Que por ahí hemos visto a Santos, ¿no? El Nobel de la Paz, hágame el favor. ¡Qué vergüenza! Pero eso lo tocamos ahora. Me estaba como medio atorando aquí. Bueno, continuamos. La razón es una. Incumplieron, no sabían lo que firmaron. El Nobel. La declaración unilateral del Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan 3 tareas. 1, leer la Convención de Viena. Otra, leer el Acuerdo de Paz. Y la tercera, cumplirlo. ¡Cumplirlo! Porque según Santos eso no había hecho más que ellos para que se cumpla el Acuerdo de Paz. Pero ni siquiera el maldito primer punto que tanto sabemos y tanto hemos escuchado lo han cumplido.
Y después llegó el otro, peor. Entonces, ¿qué es lo que han cumplido y qué es lo que sale ahora el Nobel de Paz? A decir, tocamos ese tema entonces, nos vamos al siguiente tema. Y aquí viene Daniel Rojas, otro de los liderazgos. Juan Manuel Santos está impedido para hablar del acuerdo de paz. Incumplió el acuerdo desde el día 1. Traicionó a 15 millones de campesinos al no incluir en el fast track las herramientas legales e institucionales para hacer la reforma agraria. La felonía de este señor es infame. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC. Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto. Y que Dios tenga misericordia. Entonces aquí, después de escuchar a Juan Manuel Santos, dos cositas, ¿no? Escuchamos o leímos en el post de Daniel Rojas el término fast track. Dice acá, traicionó a 15 millones de campesinos al no incluir en el fast track las herramientas legales e institucionales para hacer la reforma agraria. La felonía de este señor es infame. Listo, eso dijo Daniel Rojas. Entonces Gustavo Petro, ¿qué dice? Cuando se utilizó el mecanismo del fast track en el Congreso, no se presentaron las reformas claves pactadas en el acuerdo. La reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. Vean lo que aquí complementa Gustavo Petro, ¿no? Pasó lo mismo que con el acuerdo del M-19 que viví. No se aplicó la Constitución del 91. Se construyó el Estado Social de Derecho en el de las FARC, que ahora vivo como gobernante, no se presentaron las reformas que necesitaba. Se dirá que el Congreso hoy puede asumir su rol histórico. Está abierta la discusión política. En mi opinión, le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo. También está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo. Una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente. El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria. Si no, el poder constituyente tarde que temprano lo hará. La Constitución, como el acuerdo de paz con las FARC, vuelto declaración unilateral de Estado ante la humanidad como incipiente primer acuerdo con el ELN, que se enfrenta incluso con el ELN, establecen todos un acuerdo político nacional para definir por fin el camino de salida definitiva a la violencia. Un poder constituido jamás llegará a un perdón social general. Eso es solo el atributo del poder constituyente, el poder del pueblo. Es una oportunidad la de hoy, mientras el mundo habla de guerra, Colombia habla de paz y puede hacer que el mundo hable de paz. Aún el ataque de Jaramillo y Santos contra nuestra propuesta, que se junta con la de Uribe, es una forma de hablar de paz. Aunque mis propuestas mueven las aguas y producen a veces tormentas en un statu quo que muere en la inercia de los privilegios, las exclusiones y las desigualdades de la mayor parte de su sociedad, hemos logrado que este gobierno ponga a hablar a la sociedad colombiana de paz y democracia. La palabra tiene poder. Palabra que sí. Eso lo utilicé incluso de título como el video anterior, ¿no? Esas palabras de Gustavo Petro, ¿no? Y entonces habló Santos, ¿no? Y dijo que si se violaba la Constitución estaría dentro del resorte de la fuerza pública actuar.
Y entonces acá viene el general en retiro Guillermo León, presidente de ACORE, que es la Asociación de Oficiales Retirados de la Fuerza Pública. Sale entonces este general en retiro a decir, ve acá, dice: luego de que Santos rechazara una posible constituyente en el país y señalara que en el caso de darse tendría que haber una intervención de las Fuerzas Armadas, el general León, presidente de ACORE, se refirió a la polémica. Por eso fue enfático en decir que si en algún momento se piensa violar la Constitución, por supuesto que estaría dentro del resorte de la fuerza pública actuar. Tenemos unas fuerzas militares profesionales, democráticas y que son conscientes de su rol. Unas fuerzas que son serias y respetuosas de la ley y la Constitución. ¿Esto qué? Dentro de la misionalidad establece que las fuerzas militares están instituidas para defender la soberanía e independencia. Estarían dentro del resorte de la fuerza pública actuar si va a haber una constituyente violando lo que dice la Constitución. Claro que nos preocupa. Hay que establecer cuándo se sale el formato constitucional y para eso está una corte y un congreso que son los que tendrán que actuar. A través de su cuenta de X, Santos publicó un video. Bueno, todo esto aparece en la W, ustedes no lo estaban viendo. Ese es el general que hace esas declaraciones. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué es lo que se están refiriendo con este tema? ¿Qué es lo que quieren? Le invito al gobierno. Bueno, ahí están hablando de lo que dice Santos en su video. Entonces aquí viene la respuesta de Gustavo Petro y me parece perfecta. Los que se premiaban por hacer la paz solicitan un golpe de Estado. Esto es increíble y esto es grave. Esto es grave. Y entonces viene ahora también una sociedad que están proponiendo, ¿no? Que la vimos por ahí hace poco. La coalición del pasado propuesta por César Gaviria para el 26. No volverán. Vean eso. Por ahí Samper dijo que no le sumaba. Y eso lo repostea Gustavo Petro, ¿no? La coalición del pasado propuesta por César Gaviria. Hágame el favor. No pasarán. No van a pasar. De verdad. Increíble lo que está ocurriendo en nuestro país. Increíble hasta el punto que se está llegando. Pero bueno. Entonces, seguimos avanzando aquí en Notipetrovsky, vamos a estar muy pendientes de cualquier nueva información y obviamente no nos podemos ir sin esa maravillosa noticia que se dio ayer también finalizando la noche. Me refiero a esto. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. La iniciativa pasará a sanción presidencial tras ser avalada en el Senado y en la Cámara de Representantes. Escuchemos ese momento. Esa imagen también, de verdad que, qué bien, qué bueno. Y en esto pues tenemos que irnos a buscar, espere antes de escuchar a Alfredo Cayo, por aquí. Bien, por aquí está de Gustavo Petro, primero que todo. Felicitaciones a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte. Quienes se divierten con la muerte de animales terminarán divirtiéndose con la muerte de seres humanos. Como los que queman libros, terminarán quemando seres humanos. Históricos, se prohíben las corridas de toros en Colombia. Grandísima noticia, pero es que acá tenía que ir a buscarme yo a dónde está al gran Gonzalo Guillén. ¡Felicidad! Esta hijueputez no volverá a verse jamás en Colombia. Hoy fue aprobada la ley 219, que por fin prohibió las infames corridas de toros. Me honra haber hecho parte de la larga lucha que consiguió este logro maravilloso. Esa barbarie nunca ha sido arte ni tampoco una tradición respetable. Es una malparidez. Ese Gonzalo Guillén, claro que sí. Por aquí, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos a Ivonne Gómez, Celébralo Colombia. A ver, aquí la tenemos a Ivonne. Celébralo Colombia, aprobado proyecto de ley que prohíbe la corrida de toros. Esta mujer y gran senadora Esmeralda Hernández es nuestra heroína. Reposté con fuerza para que la derecha arda.
Y aquí están las imágenes de Esmeralda. Espere que miren, ella está ahí esperando el momento. Venga, le ponemos. Señor presidente, ha sido aprobado. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Hicimos historia! Hoy es ley de la República la abolición del poder. Gracias Colombia, gracias Congreso, gracias a mi gobierno, gracias a la ciudadanía. ¡Lo logramos! ¡Viva los animales! ¡Viva! Qué bien, la reacción de Esmeralda, por supuesto, luchadora. Esa es la felicidad. Pero vimos a Lozada también, gran defensor de esto, que sin duda pues es una excelente noticia. Aquí teníamos yo Alfredo Mondragón. Ponemos al viejo Alfredo que... A ver qué dice Alfredo. Aquí lo... A ver, Alfredo, no se me vaya. Es una gran victoria para quienes defienden la vida y es acabar con las corridas de toro en Colombia. Una lucha de muchos años. Yo quiero destacar a todos los congresistas de todos los partidos que votaron en favor de este proyecto de ley para acabar las corridas de toro y a quienes, a pesar de todas las adversidades, de todos los enemigos, de la mala prensa, por ejemplo, el presidente Petro cuando fue alcalde se atrevió a prohibir las corridas de toro en Bogotá, a pesar que le cayeron encima a todo el mundo. Hoy se ratifica este triunfo para los humanistas, para los que defienden la vida, para los que no quieren que la cultura sea la muerte, la tortura ni la sangre, para los que somos defensores de la vida, y aquí lo hemos logrado en la Cámara de Representantes, lograr superar todos los obstáculos, todas las jugaditas, y que el país sepa y la juventud sepa. Por fin se acaban las corridas de toro en Colombia y esperamos que el presidente Petro, casi que de manera inmediata, sancione esta ley y nos dé la buena noticia. Un abrazo a todos y felicitaciones por la lucha persistente. Sin duda alguna, una excelente noticia. Me imagino la cara del congresista ese, del sombrero del Centro Democrático. Ay, Dios. Bueno, esa es pues sin duda teníamos que hablar de esa noticia. Ya llegando al final, tengo la ñapita que guardé por allá, que les dije que se la ponía ahora al final, que tiene que ver con la intervención de Gustavo Petro ayer, y a una respuesta que acaba de dar hace poco. Aquí la tenemos. A Alejandro Gaviria le contesta y dice: esto que dice Alejandro Gaviria es una mentira. Quienes destruyeron el sistema de salud son los que liquidaron las EPS. Aquí el cuadro de los gobiernos y las EPS liquidadas, el cuadro que ya es popular, que ya es famoso, ¿no? Esta imagen es famosa. Vamos a ponerla en grande. Aquí la tenemos. Aquí, EPS liquidadas: Pastrana, 9 EPS. Uribe 5 EPS, Santos 18 EPS, vea aquí toda la cuentica, Duque 10 EPS, vea todo lo que están viendo de Duque, y Petro lleva 1, 2, 3, 4 EPS, y todavía dicen que las EPS, no, que eso tiene que continuar. Increíble. Pues ese cuadro se lo publica Gustavo Petro a Gaviria, cobarde, que por ahí lo vimos, ¿no? En Caracol, no fue capaz de debatirle a Carolina Corcho de frente, es un cobarde, cobarde. Dice aquí Gaviria: destruyeron el sistema de salud sin entender los argumentos que escribe aquí el presidente carecen de lógica. Ese Gaviria, de verdad, qué personaje, y eso se nos había colado en el gobierno. Increíble, eso fue un error gravísimo, garrafal error por hacer más. Gustavo Petro, como lo dijo, ¿no? Él pensaba que pues el tenderle la mano a esas personas que habían sido, ese no había sido candidato también a la presidencia, y cómo lo miraba, y cómo así era en la campaña, haciéndole caritas y ojitos y tal, y llegó, ¿fue a qué? Este era un infiltradote también, igual que la Miranda, la Juinao esa pues ya pues, también, pero y el HPJP, pero la Miranda, o sea que es que la Miranda, y con respeto, ¿no? Porque, o sea, la Miranda estaba diciéndole viva Petro, tal, y por la noche llegaba a la casa y estaba con ese novio que tiene, que cualquiera puede hacer de su vida lo que quiera, ¿no? Pero que tengas eso, de verdad, qué falsedad y qué gente, Dios mío, qué gente. Increíble. Bueno, esos son los que están aspirando al 26, ¿no? De la coalición, dizque Uribe, Gaviria, Pastrana. Háganlo, que no creemos que todavía muevan mucha gente. Háganlo, que seguro que la derrota, seguro que es más. Eso sí, pilas, ¿no? Porque la maquinaria que mueven todos esos, por algo se están agrupando, pero limpiamente no nos van a ganar. Entonces hay que tener mucho cuidado, software y todo eso. Y esta vez
Esta vez solamente el 26 no tiene que ir enfocado al 5586, si es el número, rescatar ese número. Ese 5586 ahora sí es que es verdad que es necesario. Si no va a continuar Gustavo Petro, pues la persona que continúe, el nuevo líder que continúe, la nueva líder que continúe, debe tener ahora sí el respaldo del Congreso. Debe tener el respaldo de su propio partido, del Congreso no, de los partidarios. Y hacer una mayoría que generaría un respaldo del Congreso. Pero esta vez el 5586, como es importante el 26, el 5586, esta vez no nos puede pasar esto. Que vaya uno a saber si por algo bueno se sacaría de no haber logrado ese 5586, que terminará con esperamos, en un poder constituyente. Entonces de ahí pues, pero esta vez no puede volver a pasar. Necesitamos mayorías. Entonces, Gustavo Petro le sigue contestando a Gaviria. Debería también ya dejar de contestarle a ese payaso. Y otra noticia que es delicada, y esto sí ya nos ponemos serios. Último minuto, dice Señal Colombia, que también tiene una imagen. Entonces me imagino que hay una imagen, un cambio de imagen corporativo a nivel Señal Colombia, a nivel los medios RTVC, etcétera, porque acá vemos otra vez los colores de RTVC Noticias. Bueno, último minuto, el director de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, denuncia graves hechos de corrupción y asegura que teme por su vida. Yesid Barragán, Wilson Devia, Yesid Gallo, miembros de sindicatos relacionados con el DAS, estarían implicados. Entonces la noticia la publica Señal Colombia. Fue escuchada. Grave. Por eso es que todo lo que hacen, por eso es que saltan y por eso es que brincan. Cada vez que ven los pasos de la justicia, cada vez que ven los pasos que ya no tienen amigos por allá, pues reaccionan de esta forma. Mucho cuidado con el director de la UNP, porque ya vimos qué pasó también con el caso del director de la cárcel Modelo y que absurdamente no tenía un esquema de seguridad como lo merecía. Las denuncias tan graves que estaba haciendo. Entonces esperamos también que el director de la Unidad Nacional de Protección, que ya ha sido amenazado varias veces, tenga mucho cuidado, Dios mío, de verdad. Hay que cuidarle porque él asegura que teme por su propia vida. Entonces, pues así vamos llegando al final. Les tengo la ñapita, que era lo otro que les había dicho desde antes. Aquí tengo qué tal esto, ¿no? ¿Qué tal? La coalición del pasado propuesta por César Gaviria para el 26. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Bueno, entonces la ñapita que les tenía, que habló Gustavo Petro el día de ayer, aquí lo tengo, en el lanzamiento del Fondo de Investigación Científico para la Transición Energética. Entonces, la ñapita de este video es estas palabras que habla de inteligencia artificial y de muchas cosas buenas, cosas positivas y buenas. La verdad, son buenas ideas que deja Gustavo Petro. Escuchemos entonces, antes de cerrar. Solo y para terminar dejaré una inquietud que tenemos desde hace varios meses en este gobierno y que la ministra Yesenia ha sido partícipe y copartícipe. La inteligencia artificial. Si nosotros usamos el potencial de energías limpias de La Guajira, Magdalena o Atlántico, podemos tener más de 60 gigas de generación eléctrica al año. Toda la energía que se genera en Colombia en un año hoy es 20. O sea, tenemos más potencial que lo que necesitamos, muchísimo. Solo en esa región, 3 veces más potencial de generación de energía que lo que se necesita toda Colombia hoy. Es nuestra potencialidad. Uno dice, ¿qué podría generar que ese potencial se volviera realidad? Y indudablemente la exportación. Volviendo a la primera estadística, ¿podríamos exportar energías limpias? Ya no carbón, ya no petróleo, cambiar completamente el panorama. Y si uno observa, pues por cable eléctrico es muy difícil. Los Estados Unidos no quieren apretar el acelerador en términos de hacer un pacto de energías limpias para todas las Américas, que implicaría una conexión entre Colombia y Panamá muy fuerte,
Hidrógeno verde todavía está en diseño. Los números dicen que podemos vender hidrógeno verde más barato que España a Alemania, pero son números todavía. Y tendríamos que tener una regulación muy estimuladora de las energías limpias para bajar sus costos, para lograr esa competencia. Pero en cambio, hablando con los jeques de Emiratos Árabes Unidos, los hermanos Bin Al-Zayed, no se me olvida, porque estuvimos casi hora y media en una conversación que a mí me pareció sugerente, mucho. Ellos ponían el mapamundi de una manera especial. A veces uno puede poner el mapamundi con el sur hacia el norte y no estaría equivocado. Lo que pasa es que se pone el norte por encima porque es una visión colonialista. Pero el norte no está por encima en el planeta, porque la teoría de la relatividad existe. Yo puedo mover el mapamundi de tal manera que si pongo mitad de Asia a este lado y Europa y buena parte de África a este lado, Colombia queda en el corazón. Colombia queda en una distancia muy equivalente hacia el norte de América, hacia el sur de América, hacia Europa y hacia China. Y eso en términos de inteligencia artificial nos da una ventaja, porque las fibras ópticas tendidas serían las de menor kilómetro por simple ley geométrica, si yo quiero pasar entre China y Europa, y Colombia está en la mitad, o si quiero pasar entre América del Norte y América del Sur, si Colombia está en la mitad. Luego en Colombia hay una posibilidad, la inteligencia artificial usaría tanta fibra óptica como sobre todo energía limpia. Solo por poner un ejemplo de comparación que no es de inteligencia artificial, si Bitcoin solo usa energías fósiles, el mundo se acaba. Luego todo el salto informático que se insinúa en los momentos actuales tiene que basarse en energías limpias, o si no, no hay vida en el planeta, no sirve para nada. Y entonces, ¿cuánta es la capacidad para generar energías limpias en un nodo hub que llaman ahora de inteligencia artificial de carácter mundial? Por ejemplo, el de América Latina. El cálculo que me hacían los hermanos era cerca de 20 gigas de energía eléctrica limpia. Es decir, toda la energía que se genera en Colombia, pero limpia y exclusivamente dedicada a un megadata center de inteligencia artificial, que exportaría información y tramitaría información, porque eso es lo que hace la inteligencia artificial, en grandes cantidades. Lo que me estaban diciendo los hermanos es que yo puedo exportar energía limpia en enormes dimensiones, pero a través de una información que circula en la fibra óptica a escala mundial. Esa es una posibilidad para Colombia. Generamos un gueto, una economía en clave y no ganamos nada. Nos asociamos en un proyecto de esa dimensión, de tal manera que Colombia quedaría en la vanguardia de la inteligencia artificial de toda América Latina, que además nos llevaría a volver realidad la energía limpia, que además nos llevaría a cambiar completamente nuestra matriz de exportación, incrementando sustancialmente las exportaciones, pero a partir de exportar energía limpia a través de las fibras ópticas en forma de información. Estos son temas que obviamente implican unos fuertes canales de investigación en Colombia, de financiación de esa investigación, pero que se van situando en lo que yo llamo la vanguardia económica, la nueva economía. O sea, tenemos que saber de inteligencia artificial, tenemos que saber de energías limpias, tenemos que no dudar en hacer la transición, de no asustarnos con el titular, de saber que vamos por caminos que pueden ser seguros y correctos para una Colombia que sea potencia mundial de la vida y no simplemente
un ratoncito allí corriendo entre las corrientes mundiales haciendo caso al más poderoso y al mejor armado. O sea, que seamos Colombia y que seamos América Latina. Eso nos lo garantiza nuestro potencial natural y nuestro conocimiento. Así que dejo estas palabras y lo felicito por dedicar algunas decenas de miles de millones de pesos de hidrocarburos a energías limpias, porque es el camino que toca hacer. Gracias, muy amables. Increíble, ¿no? Y estaremos a 3 doritos de ver las burlas por parte de esa derecha mezquina y nefasta de Colombia en las ideas de Gustavo Petro. Hablamos al principio de que han caído las exportaciones, de que obviamente han caído porque recordemos que nuestras exportaciones dependen del 60% de nuestros combustibles fósiles, ¿no? Como son petróleo y carbón. Esta idea es buenísima. Esta idea es buenísima. Colombia, el potencial que tiene en esto es grande, grande, grande. Y ojo, mi Colombia linda, a competirle a España con el tema del hidrógeno verde. Nosotros somos capaces de ser líderes en esa producción de hidrógeno verde. Esperamos entonces que todo esto se dé, que Colombia sea en realidad una potencia mundial de la vida que abarca todos estos temas. No solamente es un eslogan, hay mucho, pero mucho potencial en nuestro país y muchas veces ni nos enteramos, ni lo aprovechamos. Y muchas veces, lo digo por conocimiento de personas que están acá, tienen hasta más conocimiento de Colombia muchas personas que nosotros mismos, en muchos aspectos, y muchas personas pueden que no tengan los conocimientos que tenemos nosotros, entonces, pero sí saben de la potencialidad de nuestro país. Lo saben, y es verdad. Entonces, pues, la idea no está nada, pero nada descabellada. Revisamos antes de despedir este Noti Petrovsky la cuenta de Gustavo Petro, no vemos así nada nuevo, y sí vemos un repost que hace, y que dice Sergio Serrano. Con ese vamos a terminar este Noti Petrovsky. Aquí no existe oposición, existe una clase privilegiada, vengándose de haber sido derrotada en las urnas por el pobrerío. No pasarán. Y entonces de mensaje también, hágale con su coalición, que más justa y linda será la derrota. No pasarán. Así llegamos entonces al final de este Noti Petrovsky. Nos vemos en un próximo video, en donde usted sabía, en una transmisión aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de constituyente. Carajo. Abrazotes ancestrales de la distancia, como siempre. Gracias. Suscríbanse al canal, las personas que no lo han hecho, los que ya lo hicieron, muchísimas gracias por su apoyo. Y los que no lo han hecho, aún así nos apoyan, pues hágalo, regáleme la suscripción que necesitamos llegar a esos 100,000. Nos vemos entonces en la próxima. ¡Mua! Chao.